La idea es hacer un trabajito de repente de una horita del horario que tenemos para poder escribir algún aporte desde nuestro ámbito profesional en referencia, digamos, al documento que se les había compartido la clase anterior, la primera clase sobre este documento del doctor Durellani. Ahora voy a presentar, creo que estoy comentando. A ver. César, ¿me ayudas habilitando el compartir, por favor? Ahora sí. Ok. Bueno, como somos pocos, la idea era hacer un trabajo grupal, pero vamos a ir haciéndolo de manera individual. Les decía, vamos a tomar como referencia el documento que hemos leído sobre las perspectivas del manejo de fauna silvestre en América Latina. De todas maneras, si no lo tienen a la mano, les voy a volver a compartir el chat, el enlace, el DOI. Eh, bueno, lo hemos leído en todo caso, no es muy extenso el documento. La idea es, de repente, en esta horita de trabajo, poder escribir algún documento, ya sea en Word o un PPT, donde podamos plasmar algunas recomendaciones desde nuestro ámbito, digamos, profesional, si somos ingenieros, si somos biólogos, abogados u otra profesión. eh, ¿Qué es lo que podríamos en todo caso recomendar que se tome en cuenta, de repente algún cambio normativo, alguna eh, una mejora técnica del manejo de fauna silvestre o desde el aspecto académico que también es mencionado en este documento, ¿no? Eh, una hoja con algunas ideas, un PPT con algunas ideas, considerando, digamos, lo que hemos leído del doctor Viriani, ¿no? Entonces, él ha manifestado su opinión, su conocimiento en cuanto al manejo de fauna en Latinoamérica, en Perú también. Entonces, complementando de repente a esas ideas que el doctor Duriani plantea, la idea es que cada uno de nosotros pueda redactar o escribir de repente unas tres ideas como mínimo. Obviamente tiene que estar, eh, tener un sustento interesante, importante, si tuvieran algunos datos, no sé, de mejora del cambio legal, por ejemplo, si somos abogados y hemos leído la ley, el reglamento forestal, hay cosas que hay que mejorar de repente ahí, plantearlo, no se debe cambiar el artículo tanto, el reglamento en este aspecto, tal vez en lo técnico, de repente promover ciertos manejos en tales regiones por tal motivo, porque hay un este, fuerte aprovechamiento de tal recurso, entonces se necesita mejorar desde el aspecto de capacitación, de manejo de tecnología, etcétera, no sé, de lo que conozcamos en todo caso. Y desde el aspecto académico, me imagino, de repente mejora de la currícula académica, más cursos, más diplomados, en dónde, de repente en qué temas específicos pudieran recomendarse, entonces, no sé, porque entendemos que todos ya tenemos eh, unos años de experiencia en el trabajo donde estamos, sabemos que cómo nos está yendo en la realidad, que nos funciona, que no nos funciona, entonces desde ese ámbito quisiéramos que ustedes nos recomienden en todo caso a, a trabajar estos pequeños aportes, ¿no? Entonces les vamos a dar, digamos, un tiempo, de repente César, podría ser hasta las 10 para que ustedes puedan darle de repente una leída también rápida al documento y empezar a trabajar algún aporte que pudieran comentarnos. Y luego de eso continuamos con ya los últimos temas que he querido compartir con ustedes.
De repente, previo a eso, una breve presentación de cada uno de ustedes también del trabajo que van a hacer. Nos comentan un poco por qué lo están proponiendo estas recomendaciones en todo caso. Y concluimos con los temas que tengo para el día con ustedes. Entonces, les dejo, César, hasta las 10, ¿les parece? Tiempo suficiente para darle una miradita y escribir algunas recomendaciones. De repente mínimo dos, tres recomendaciones por persona, por favor. A ver. Sí, está Gracias. bien. Sí, está bien. Hasta las 10. Listo. Que presenten Sí, una diapositiva, ¿no? Algo así. sí, O sí, su opinión también. sí. Así es, Para que una puedan opinión. participar y tener su nota, como se dice también, porque se califica ello. Sí. Lo Ujú. importante, como digo, debe tener algún sustento, ¿no? Algunos datos, algo real que quieran plasmarlo ahí. Entonces, nos damos unos minutos, les dejo trabajando, por favor. ¿Está bien, estimados? Hola, hola. No. Por ahora. ¿Sí está bien? ¿Conforme, estimados? Hola, hola. No, no responden. Ok, Freddy. Camil, Luis, Indris, Freddy. Está bien, dicen. Ok, entonces, hasta las 10 ahí para que lo puedan armar. Sí, Ujú. ¿estamos o Sí, repetimos sí, por el alguna chat idea? están que Ok, confirman. ok, ok. Listo, entonces a las 10 regresamos, por favor. Ok, está bien.
¿Está hablando, estimado Víctor? ¿Qué tal, César? No, todavía, pero ya de repente. Porque en su cámara estaba activada, pensaba que estaba realmente hablando. No, 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 todavía. Ok, ok. Pero bueno, ya son más las 10 en todo caso. Esperaríamos que se haya terminado el trabajo que hemos recomendado. ¿Verdad? A ver qué consultarles, a ver si. Buenas, buenas. ¿Cómo van con la tarea asignada? 10 minutos más, dice. A ver quién. Y Freddy, ¿qué le hacía? A ver, Freddy. 10 minutos. ¿Le damos 10 minutos? Ya, está bien, no hay problema. Ya 10 minutos más 10 minutos. para que afinen los detalles, nada más. Así es. Listo.
César, hola. Estamos. Sí, a ver, ya pasaron los 10 minutos. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? A ver, entre los que quedamos, en todo caso, tuvieran su trabajo terminado, pensaría que tendrían algunos puntos más los que nos hemos quedado hasta Buenos días. ¿Me están? el trabajo. Evandro, ¿qué tal? Buenos días. Vio una consulta. ¿Es necesario diapositivas o No, no es así nomás necesario. podemos? No es necesario, puede ser un documento pequeño con lo trabajado. Me llegan a escuchar porque estoy donde estoy está lloviendo. Sí, se escucha, Evandro. No hay problema. En el formato que lo tengas, la idea es compartir en todo caso lo que se ha pedido, ¿no? Mm, Ya, bueno, desde, desde el punto de vista de la lectura, el cual más que todo abarca, me voy a centrar de acuerdo a la zona donde estoy laborando, ¿no? ¿Mm? Eh, Como ya había mencionado en las anteriores clases. Soy el especialista legal de la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Alto Amazonas, sede en Urimaguas, departamento de Loreto. Y de conformidad pues a la lectura que nos habían brindado, exactamente hay un punto donde dice recursos sobreexplotados y subutilizados antes y ahora, en el cual pues indica o toca más que todo la región Loreto como ha sido en años anteriores, pero más que todo indica, ¿no? Desde 1972 a 1985, años que fueron pues en su momento donde no existía una metodología de protección o de salvaguardar todo lo que son los especímenes de fauna silvestre dentro del departamento de Loreto, ¿no? Y posterior a ello, pues indican o comparan respecto al caso de los jaguares de Navia de 2018, según Navia y Newark en el 2020, el cual pues toma importancia eh, como una fuente, ¿no? El cual explica que es una fuente de proteínas para la población, los especímenes de fauna silvestre de la Amazonía, más que todo para los indígenas o para las zonas ribereñas. Ante esta situación, pues, respecto a lo que indica el trabajo, ¿no? Recomendaciones que pueden ser aportantes ante un manejo de fauna silvestre en el Perú, desde el aspecto legal, técnico y académico. Ante esta situación, pues nos encontramos con el lineamiento, existen lineamientos emitidas por CERFOR para el otorgamiento de permisos para el manejo de fauna silvestre en predios privados y que es la resolución de dirección ejecutiva 146-2017 CERFOR/DEP, en el cual pues nos indica o nos señala parámetros para poder determinar si esa persona que solicita cumple con los requisitos o no. Y dentro de los cuales, pues, para que puedan tener el otorgamiento, pues el titular tiene que presentar una solicitud, una copia de la propiedad, su plan de manejo, su expediente en donde va a determinar, ¿no? Qué tipo de especímenes va a tener dentro de su plan de manejo, su certificado de antecedentes penales vinculados si tiene denuncias por delitos ambientales contra la fe pública o administración pública, contra la salud pública, contra la libertad personal en modalidad de trata de personas. Entonces, estos requisitos en sí eh, abarcaría a poder tener un parámetro legal para poder obtener dicho permiso, ¿no? Pero en sí,
una de mis recomendaciones respecto a este tema es el momento de cómo realizan las supervisiones o las inspecciones. Creo que deberían reforzar con profesionales capaces o especialistas netamente en fauna silvestre. El año pasado, por ejemplo, hubo un caso en Iquitos con relación a un permiso de fauna silvestre, pero en este caso era en una comunidad nativa, que por cierto lleva los mismos requisitos, no solamente que la comunidad nativa tiene un representante legal que viene el APU, y en el cual pues consta de acuerdo al informe de supervisión que no se realizó la inspección ocular en dicho permiso y fue aprobado sin una previa inspección ocular, en el cual pues se pudo determinar que existían especies que no fueron contabilizados o no fueron censados al momento de la aprobación y pues traían los animales de otra parte para que puedan amparar los supuestos animales que se encontraban en dicho permiso, ¿no? Entonces, desde un punto de vista profesional, técnico y legal, lo importante de una inspección ocular debería ser, pues, implementarlas dentro del informe de aprobación, imágenes con coordenadas, con fecha, con hora, y el profesional que aprueba debería adjuntar en su informe todas las fotos necesarias con los animales que se encuentran netamente en el permiso y no solamente agregar dos, tres, cuatro fotos que en realidad generaría dudas, ¿no? Al momento de la existencia de los especímenes que se encuentran dentro de ese permiso. Bueno, de mi aporte sería eso, biólogo. Muchas gracias. De acuerdo, Evandro, muy importante lo que mencionas. La inspección ocular, digamos, donde se recoge la evidencia de, de las especies del área donde se va del cual se va a otorgar el permiso, eso es importante. De igual forma, en todo caso, para todos los que estamos, los comentarios que estamos virtiendo, por favor les pediríamos que lo redacten, que nos envíen como parte del trabajo, no olviden considerar por favor sus datos personales, eh, para un poco tener presente de quiénes nos están enviando. Pero bien, gracias Evandro. ¿Alguien más se anima a poder comentar, por favor? Hola, buenas. ¿Alguien más, por favor? Hola, buenos días, biólogo Víctor. ¿Qué tal, Samir? Buenos días. Sí, bueno, he preparado una corta diapositiva. Está bien, muy bien, por favor. Bueno, lo he elaborado así, algo breve nomás sobre el tráfico ilícito de vida silvestre. Y también de parte, también he contado una pequeña experiencia que he tenido en un plan de manejo forestal sobre la especie, sobre el motel. De acuerdo. ¿Puedo presentar la diapositiva? Por favor, César, ¿nos ayudas con habilitándole, por favor? A ver, ya. Sí, sí puede. ¿Pueden visualizar ahí la diapositiva? Por supuesto, Samir, dale. Ya, bueno, he querido armar este pequeño resumen, ¿no? Sobre el tráfico ilícito de vida silvestre que se viene presentando en la Amazonía del Perú más que todo, ¿no? A ver, se sabe que en el tráfico en Perú actualmente afecta a más de 340 especies de vida silvestre. Entre las especies más traficadas se encuentran la tortuga acuática taricaya, la tortuga terrestre motelo y anfibios como la rana gigante del lago del Titicaca, ¿no? Y la mayoría de estos animales son vendidos ilegalmente como mascotas, ¿no? Otra forma de comercialización de animales silvestres es la venta de carne de monte y de sus partes, ¿no? Como cráneos, dientes, pieles, cueros, que además se usan como insumos para
bueno, en algunos casos medicina tradicional, elaboración de artesanías para fines científicos y de investigación biomédica también, ¿no? Y etcétera. Eh, en base a la normativa, la ley peruana sí permite el consumo o aprovechamiento de animales con fines de subsistencia, ¿no? En el caso de las comunidades nativas. También si proceden también de zonas de manejo de fauna silvestre en áreas protegidas y en comunidades y criaderos. Bueno, el comercio de animales silvestres se vuelve una actividad ilícita cuando no se puede demostrar su procedencia legal, ¿no? Tanto de los especímenes como de sus productos. En el Perú esta actividad está focalizada en la región de Ucayali, Madre de Dios y en mayor medida en Loreto, más que todo por bajo Loreto, se puede decir, ¿no? Los puntos de oferta y abastecimiento son los mercados y puertos fluviales de las principales ciudades amazónicas. Ahí llegan los que revendedores de animales que adquieren de parte de los comuneros, ¿no? Ellos, imagino que los comuneros cazan estos animales silvestres y los revenden ahí, ¿no? Ya bueno, ya se vuelve una actividad ilícita, pues, ¿no? Bueno, quería comentarle una pequeña anécdota que había tenido hace un par de años, cuando surcaba ahí por Loreto, más que todo por la región de Contamana, recuerdo, en uno de en una concesión, justo cuando estaba en plena ruta y por la carretera principal, había encontrado un transeúnte, ¿no? Un señor con su motocar y con dos perros, tenía dos perros. Y bien la parte, más allá de su motocar, creo que tenía como, se podría decir 30 moteros, así ya bien taconeados, se podría decir, ¿no? Creo que lo ponen dos palos adelante y luego lo amarran ahí con una soga, creo, como para que no puedan caminar ni mordisquear ni nada por el estilo, ¿no? Y lo curioso era de que, o sea, de qué forma cazaba este señor, ¿no? Creo que les entrenaba a sus perros para que olfateen ahí a la tortuga motel, ¿no? Tenía dos perros ahí de caza y les entrenaba y gracias a estos perros es que él capturaba ahí las tortugas motel. Imagínate, si era digamos, un señor aledaño o de parte de comunidad, bueno, se lo permite, ¿no? Si es para Sí, fines de subsistencia, pero imagínate, 30 motelos, ya no llega, sería para fines de subsistencia, pues se podría decir que ya este señor lo iba a comercializar de repente, vender a alguien y etcétera, ¿no? Bueno, eso ha sido una anécdota que he tenido con respecto a la tortuga motel ahí. Bueno, de esa forma ellos de repente y con sus perros cazan ahí a las tortugas motelos y los revenden, pues, ¿no? Bueno, así algo, a grosso modo quería explicarle biólogo Víctor. de acuerdo, Samir. Sí, en efecto, incluso las tortugas motelos son uno de las especies que más se trafica, como mencionas, ¿no? Y es la que sabemos los centros de cría donde nos reciben estos motelos para custodia son demasiado, ¿no? Entonces, incluso ya no quieren recibir más motelos, ese es un problema. Su comercio, me imagino que sacan para comercio, para consumo, pero bueno, ese es un problema. Listo, amigos, gracias. ¿Alguien más, por favor, se anima a comentar algo más? Yo ingeniero, yo biólogo. Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Samir, Dale. buen día. Samir nos Voy ayuda a, dejando voy a tu... compartir un ratito la diapositiva. Listo, gracias. ¿Se deja ver en la pantalla? Disculpe. Sí, sí, se ve. Ya. Freddy. Biólogo, en base a la lectura que nos dio, quería argumentar más o menos sobre un pequeño concepto un pequeño subtítulo que dice, para aprovechar mejor el manejo de la fauna silvestre.
Se ha visto que en distintas partes del mundo se ha dedicado mayormente todo lo que es la caza furtiva, la caza ilegal y el tráfico ilícito de especies. Sudamérica no es ajeno a esa realidad. Al contrario, se ha visto que se ha incrementado últimamente lo que es la caza de animales y especies, más que todo para la confección de artesanías y el mismo consumo que hoy en día se viene dando, no solamente como para una área específica, así como la ley forestal ampara con respecto a las comunidades nativas, para lo que es su autoconsumo. Hoy en día se ha visto que la población ya que se encuentra fuera de las comunidades, como los centros poblados, la misma ciudad, se ha visto consumiendo este tipo de animales, de repente por costumbres ancestrales o netamente por degustar lo exótico que puede ser este tipo de carne. Pero, ¿qué nos dice esta parte de la lectura? Que es para aprovechar mejor la fauna silvestre. Nos remontamos en primer lugar con respecto a lo que es el manejo y uso. Nos hemos dado cuenta que desde muchos tiempos la población se ha visto aprovechando la fauna silvestre y el manejo comienza con una situación muy colosal, con la necesidad de querer sustentarse y de poder tener cerca a esas especies o animales y poder domesticarlos. Con un instinto de domesticación de esas especies, se ha venido realizando diversos tipos de manejo de fauna, mucho más antes que, que existiera este concepto de manejo de fauna. Como le dije, lo que trata es la población de querer tratar de domesticar algún tipo de estas especies. Acá en el Perú o en la parte de Sudamérica no es ajeno. En el tiempo de los incas, las alpacas, las vicuñas eran animales que andaban de forma silvestre, pero la población se ha dedicado a domesticarlo y para domesticarlo, entre ellos se han creado una idea de plan de manejo. ¿Bajo qué utilidad se ha creado? Para aprovechar distintas formas ¿cómo se llama? Esta especie, ya sea de repente por su lana, ya sea por su piel, ya sea por su carne, o incluso para utilizarle en aquellos tiempos los huesos, que este que el otro, para crear distintos tipos de armas que se venían dando en ese tiempo, en esa temporada, en la época precolombina. Pero yéndonos al concepto, netamente, ¿para qué? Yéndonos al concepto de lo que es netamente para aprovechar el manejo de fauna silvestre, hay dos tipos de personas. La primera, que es los que tienen la finalidad de conservacionista. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos da a entender según la lectura? Que estas personas netamente se amparan o creen que los animales tienen que estar en su área natural sin ser vulnerados, donde las especies animales pueden andar libremente eh, en su hábitat. Eso es lo que se cree, lo que tiene el concepto de este tipo de personas. Tiene una finalidad conservacionista, pero la ley forestal en el artículo 89 habla justo sobre el área de manejo de fauna silvestre en libertad, que viene a ser las áreas de manejo en libertad de fauna silvestres son los espacios naturales en los cuales se realiza el aprovechamiento sostenible que determine una especie sostenible de determinada especie de fauna silvestre. Bajo planes de manejo, el Estado reconoce e incentiva la actividad para promover el uso de fauna silvestre en libertad y el manejo integral del ecosistema. Ya, lo que busca netamente el Estado con esto es que las especies estén dentro de su área natural, que sean intangibles, pero también nos habla acá que se puede complementar el área de manejo de fauna silvestre con una cría en cautividad cuando tienes, por ejemplo, puedo adquirir una cría y veo que la especie está en una área del territorio, está siendo menor, pero adquiero una cría, le crío, se reproduzco
y nuevamente eh, regresarle a su hábitat. Bajo esa finalidad nos ampara la ley forestal dentro de este artículo. Mayormente se hace ese tipo de trabajo con las comunidades nativas. Y luego también están las otras personas que tienen una segunda opinión, obviamente de reproducir excedentes poblaciones para ser aprovechado o cosechado, como se dice. ¿Qué es lo que nos da a entender es esto? Que, como le estaba diciendo a un comienzo, existe gran variedad de fauna silvestre que hoy en día se viene siendo aprovechado por la población. Ya no solamente la población de la comunidad, sino que la población de las ciudades están consumiendo este tipo de animales. ¿Y que han optado muchas de las personas? Realizar un manejo integrado de estas especies, de estas especies de fauna silvestre, creando criaderos, creando viveros. ¿Para qué? Para su aprovechamiento. Porque ellos ven que esta especie forestal no solamente se puede aprovechar su carne, sino para artesanía, sus pieles para confecciones de algún tipo de trajes, zapatos y todo eso. Eso es lo que incentiva esta parte de la lectura, a poder aprovechar ese tipo de especies bajo este tipo de mecanismo. Mi persona, por ejemplo, así como muchos de nuestros compañeros, han tenido distintos tipos de experiencias bajo el interactuar con la comercialización de repente de la fauna silvestre o, o de repente de poder consumirlo también. Porque no es ajeno que cuando tú estás en las comunidades, estas personas se realizan en las casas para sustento, para supervivencia, y consumen este tipo de animales. Pero bajo mi persona he tenido que lidiar también con respecto a en el trabajo cuando estaba comenzando, cuando ni bien he terminado la carrera de ingeniería forestal, tuve la oportunidad de trabajar en el, en Pucallpa, acá en Pucallpa, en el área ¿cómo se llama? Del Parque Natural. Realizamos distintos tipos de manejos forestales y hemos creado un poco de la conciencia de tratar de concientizar a las personas para evitar este tipo de consumo. No solamente porque se puede realizar un manejo, sino también para poder evitar muchas cosas. Y dentro de esto quiero decirles que no estoy en contra, tampoco al favor, pero la cosa es tratar de querer reducir un poco lo que es el tráfico ilícito de fauna silvestre y más que todo tratar de que estas especies se encuentren en sus áreas y evitar netamente el consumo. Eso sería un poco con respecto a mi aporte de ingeniero, con respecto a lo que he tratado de entender con respecto a la lectura y sobre la experiencia que tuve con respecto al trabajo. Gracias. Gracias, Freddy. Sí, muy bien lo que has resumido de la lectura también y de los aportes que has dado. Y eso es lo que promueve en todo caso Durellani, ¿no? Que se promueva el manejo de fauna, obviamente con todos los aspectos técnicos, metodológicos que se conocen, que hasta el momento es como que suficiente, pensaría, para el aprovechamiento. Obviamente hay que mejorar más, ¿no? Pero es poco lo que en todo caso en nuestro país y en América, como dice el doctor Drujani, se hace no solo desde la academia, sino desde el Estado para promover el manejo, ¿no? Entonces, va también por la línea de buenos profesionales que realicen este manejo técnico, ¿no? Pero bien, bien, gracias por tu aporte, Freddy. A Muchas ver, gracias. sí. ¿Alguien más se anima? Si no, de repente, en base a los aportes, de repente Cecilia está por ahí. eh, Indris, no sé si nos comentó. Eh, ¿Se animan a comentar algo, por favor? Cecilia, Indris. ¿Aló? Sí, ¿Me sí, escucha, hola. profesor? Sí, por favor. Este,
Yo no pude apuntarlo de repente en un Word, De acuerdo. porque he tenido problemas con mi equipo. Pero de repente hacer un comentario, ¿no? Con Por favor. respecto al tema de fauna silvestre en relación con el aprovechamiento que realizan las comunidades nativas, ¿no? Bueno, en este caso se debería trabajar pues con el uso sostenible de los animales, ¿no? De caza, con fines comerciales, para lo cual pues se debe requerir información social de las comunidades interesadas, ¿no? Eso sería un punto, ¿no? De las cuales las características del territorio debe ser donde se va a manejar el aprovechamiento y la abundancia de las especies, debe tener pues información sobre la cadena del mercado, es decir, qué especies se podrían aprovechar, ¿no? Es necesario la integración de muchos actores para que esta actividad sea legal y beneficiosa, sobre todo para las comunidades y la conservación de fauna en tema de caza. Ahora, con los zoocriaderos, estos no están pues debidamente implementados, ¿no? Porque ni la autoridad regional ni la autoridad nacional se preocupan en sacar más recursos o más cursos en regencia de fauna silvestre. Hemos visto que hay pocos regentes en fauna silvestre, más se centran en el tema forestal. Y si bien es cierto, dicen, ¿no? ¿Qué carrera tienes? Soy ingeniero forestal. Entonces la gente piensa que solamente está pues relacionado al tema forestal y el tema de fauna, entonces lo dejan por un lado, ¿no? Y es por ello que hay pocos, he visto, en mi poca experiencia que tengo, he visto pocos especialistas en fauna silvestre, porque ellos mismos tienen la carrera de ingenieros forestales, entonces no tienen la especialidad de fauna silvestre. Entonces sería una buena recomendación de que nuestras universidades tengan una especialización en cuanto a lo que es fauna silvestre y obviamente pues no complementarlo con más diplomados, más maestrías en especialización de fauna silvestre, ¿no? Y la conservación de estas mismas, porque ahora a lo largo del tiempo estamos perdiendo con más frecuencia nuestra fauna, entonces hay animalitos que ya están, pues, que han desaparecido, que están en extinción, ¿no? Justamente por el mal manejo y la mala conservación de estas especies de fauna, ¿no? Ahora, con respecto a a las infracciones y sanciones que se maneja en cuanto a una intervención o a un decomiso, son muy frágiles, no son muy leves y es como que la gente dice, ah, bueno, va a pagar mi multa y ya está, ¿no? Entonces, creo que el Estado ahí debería trabajar más en cuanto a la sanción de estas personas que trafican en gran cantidad de estas especies. Eso sería mi aporte, profesor. Gracias, Cindy. Sí, muy buenos datos también, referencia al fortalecimiento de profesionales, de tener más especialistas en manejo de fauna, que es lo que también Lurellani mencionaba, ¿no? No hay muchas carreras en Perú que dicten cursos especializados, se formen profesionales, entonces eso también debilita profesionalmente todo el manejo de fauna que pudiéramos promover y la gran diversidad que tenemos. Bien, gracias. De repente, Cecilia se anima, por favor, si tuvieras comentarnos algo también. Entonces, de repente, mientras da de repente una última mirada, Cecilia, a sus comentarios. Igual les voy a pedir que lo que nos han comentado nos hagan llegar, por favor, a través de César, lo que han trabajado, sus presentaciones, lo que han ido comentando, de repente redactarlo en un documentito y enviarnos en los siguientes días eh, a, a César para poder, en todo caso, considerar una nota para el diplomado, ¿no? Bien, faltando unos minutos, en todo caso, yo tengo unas últimas presentaciones que he querido compartir.
Vamos a verlo de manera un poco rápida también. A ver. Mm, ok. Bien, ya en las clases anteriores comentábamos un poco del marco normativo que tiene en la ley de reglamento para la gestión de la fauna silvestre, las modalidades en todo caso de aprovechamiento y manejo. Más la lectura adicional que hemos hecho, nos damos cuenta en todo caso que si bien el Estado permite y regula este aprovechamiento a través del manejo de fauna silvestre, mucho se tiene que hacer aún para poder mejorar los procesos de aprovechamiento, tecnificación, el marco legal, aspecto académico, ¿no? Entonces, es algo que creo como profesionales y debemos reforzar, no solo de repente hacia nosotros mismos, sino hacia los nuevos profesionales que van a ir saliendo en, en aspectos relacionados a manejo fauna. Pero también la normativa habla de acciones que se tiene que realizar por parte del Estado relacionadas a la conservación de la fauna silvestre. Em, Toda vez que, si bien el manejo es es una ciencia que permite usar métodos para aprovechar de manera sostenible a las especies, las múltiples amenazas que tiene la fauna silvestre y la biodiversidad en general también hace que el marco normativo, entendería, se adecue a las medidas de conservación que debemos implementar, complementario, digamos, a las acciones de aprovechamiento que nos permita también. Entonces, en ese marco, la ley también habla de regulación respecto a conservar, en todo caso, especies básicamente amenazadas o que tienen alguna categoría de amenaza y de comercio, porque sabemos que el comercio no controlado, no regulado, muchas veces se nos escapa de las manos en cuanto a la gestión, en cuanto a los mecanismos de control y llevan a riesgo a las especies. Entonces, ya comprendemos todos que hay marcos internacionales en los cuales el Estado peruano está suscrito y son leyes que en todo caso debemos implementar y aplicar, ¿no? Entonces, muchas veces estos marcos normativos no son bien vistos por algunos manejadores, en todo caso o algunos propietarios. Sin embargo, se entiende que esto, como decía, nace de la preocupación que se tiene justamente por las amenazas y la extinción que vemos en muchas especies de fauna silvestre. Entonces tenemos por un lado el marco normativo que regula el comercio internacional, que es la CITES. eh, Tenemos la Convención sobre Especies Migratorias, que es, digamos, un instrumento que, como un poco mencionaba Freddy, digamos, desde el lado de la conservación de las especies. Por otro lado, convenciones mucho más específicas como la conservación y manejo de la vicuña, de esta especie emblemática en los Andes, donde sabemos se aprovecha bastante la fibra de vicuña, perdón. Y por otro lado, el convenio de diversidad biológica, que también, digamos, es un instrumento internacional que regula, promueve el aprovechamiento de la biodiversidad, de sus servicios y también la conservación de estos recursos, ¿no? Entonces, a modo general, estos son los compromisos. Poco como a nivel de las CITES, entrando al tema de la convención de las CITES, eh, la institucionalidad que se tiene respecto a la implementación de las CITES en nuestro Perú. Como sabemos, existen tres niveles, digamos, de gestión que se han implementado. Por un lado están las autoridades administrativas, las que, digamos así, otorgan el derecho de aprovechamiento o en todo caso de comercio de especies silvestres. Hablamos del CERFOR cuando regula el patrimonio de fauna silvestre.
y al Ministerio de Producción cuando regula el patrimonio de fauna acuática en todo caso, ¿no? Entonces, estas autoridades administrativas, cuando emiten sus opiniones, se basan en información técnica científica que genera, en todo caso, la autoridad científica y que también emite opiniones técnicas relacionadas así un aprovechamiento va a poner en riesgo la supervivencia de las especies que manejamos, ¿no? Entonces, tenemos esta autoridad científica que tiene expertos que dan, en todo caso, el marco técnico científico de las opiniones que da el MINAM, ¿no? Y por otro lado, se tiene actividad de observancia, se denomina a las aquellas entidades que complementan el trabajo del comercio relacionado al tema de la fiscalización, del control, de la sanción. Y ahí están pues el Ministerio Público, la Policía, SUNAT, SINFOR, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, quienes conforman en todo caso eh, las entidades de observancia en cuanto a la implementación de las CITES, ¿no? Solo algunos datos, este número obviamente cambia cada evento CITES que se realiza, toda vez que en base a la información que cada país brinda, solicita, se hacen cambios en cuanto a al número de especies en los apéndices, ¿no? Hasta el año pasado, si no me equivoco, teníamos 47 especies en el apéndice 1, que es el apéndice que regula o prohíbe básicamente el comercio de especies amenazadas, eh, exceptuando algunas razones de importancia, tal vez científicas. El apéndice 2, que regula el comercio de especies amenazadas y no amenazadas. Hay unos 422 especies reconocidas para Perú. Y bueno, todavía no tenemos especies en el apéndice 3 de las CITES, ¿no? Entonces, si bien son números, al final son especies que para su comercio sabemos que tienen que cumplir ciertas consideraciones de manejo en las áreas que se vienen trabajando. Solamente a modo de comentar, la Convención de Especies Migratorias. En Perú también se implementa esta convención y tiene que ver, obviamente, como bien dice, con las especies que migran, ¿no? Entonces también hay aves, mamíferos, que forman parte de los apéndices de las especies y permite, digamos, en todo caso, al Estado y a los diferentes actores realizar acciones de conservación de las especies que están en esta convención. Aproximadamente 221 especies de las CMS están también presentes en Perú. Y esto se instrumentaliza a través de acuerdos, memorándum de entendimientos e iniciativas especiales para las especies, ¿no? Entonces, muchos profesionales confluyen también en este quehacer de la implementación de la CMS, ¿no? Por otro lado, tenemos la lista de especies amenazadas, que es básicamente una categorización de la amenaza en la que se encuentra una especie. Y como sabemos, cuando hablamos de especies amenazadas, hablamos de aquellas especies que están en estas tres categorías: peligro crítico, amenazado y vulnerable. Y más abajo, las categorías que menciona la norma: casi amenazado, preocupación menor y datos insuficientes, son categorías de no amenaza, pero tienen una precautoriedad en cuanto a la gestión que se pudieran realizar, ¿no? Relacionado al aprovechamiento. Nuestro marco normativo no, digamos, no tiene o no identifica en todo caso a otras categorías que sí lo tiene la IUCN, como especies extintas, vida silvestre, especies extintas en sí, no evaluados también. Entonces, pero sin embargo, agarra lo importante en todo caso de esta categorización. Entonces, este es un número actual que, de acuerdo al decreto de Supremo 04/2014, son 535 especies que están en estas 5 categorías, pero en todo caso las amenazadas están bordeando las 400 especies, ¿no? De las que están en peligro crítico, en peligro y vulnerable, ¿no? Entonces, son los dos importantes también. Y bueno, el libro rojo que describe en todo caso las condiciones
biológicas, ecológicas y de amenaza de las especies. Bueno, simplemente tener en consulta este documento. Algo interesante que hay que remarcar, el marco normativo cuando él actualiza estos listados de especies amenazadas, como están en proceso actual, indica que los gobiernos regionales pueden proponer listas de especies amenazadas del ámbito de su jurisdicción a ser incluidas en las listas nacionales de categorización, ¿no? Creo que es un aspecto que falta promover desde parte de los gobiernos regionales, pero digamos están en la función y potestad de generar dentro de sus regiones, primero información que sustente una categoría de las especies y proponerla a la autoridad nacional para que lo tengan en cuenta. Entonces, hay que, en todo caso, revisar un poco más aquí para que como gobierno regional podamos también ser partícipes de estos temas. Por otro lado, el marco normativo permite la elaboración de planes de conservación de especies de fauna silvestre amenazadas, con el objetivo de garantizar la conservación de especies. Sabemos que hay ya algunos planes elaborados, aprobados por CERFOR, los cuales se construyen de manera participativa entre MINAM, CERNAM y muchos actores en todo caso. Bien, la idea de estos planes, de acuerdo al marco normativo, son de cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades del Estado, en todo caso, que tienen que ver con la gestión de la biodiversidad. Entonces, todos, en todo caso, por un lado, están en la obligación de implementar las acciones del plan y por otro lado, que contribuyen, en todo caso, con acciones de conservación de las especies que tienen planes de conservación. Entonces, para esto hay todo un proceso participativo de elaboración, marcados en objetivos de procesos de elaboración de planes de la IUCN, que van desde la identificación de los problemas, la problemática, las amenazas de la especie, propuestas de solución, se establecen objetivos, una visión, líneas de acción, etcétera. Entonces son procesos que sabemos y tenemos conocimiento de cómo se llevan a cabo. Entonces, solamente algunos planes que tenemos vigentes, el plan del oso, que fue aprobado en el 2016, tiene, digamos, el objetivo de conservar y manejar de manera sostenible la especie de oso andino. Entonces, aquí ya, por ejemplo, diferenciando un poco el sentido de conservar, seguramente por los ecosistemas a la misma especie, y manejar, ¿no? Porque la presencia de esta especie permitiría, en todo caso, aprovechar mediante diferentes actividades de manejo, ¿no? Mediante técnicas de manejo como caza fotográfica, ecoturismo, etcétera, ¿no? Entonces, está como que abierta esa posibilidad de proponer también actividades, opciones o proyectos para estas especies. Tenemos al tapir de montaña en el norte del Perú, igual en este caso el objetivo planteado es conservar las poblaciones de tapir bueno, en el área de su distribución, ¿no? Donde se establecen diferentes líneas de trabajo, entre ellas los temas de educación y divulgación de la información de esta especie. Uno de los planes recientes, el plan de conservación de primates amenazados, hay aproximadamente unos 12 especies, si no me equivoco, de primates. Sí, creo que un poco menos, pero donde se han identificado en todo caso a las especies que tienen más amenaza de acuerdo a la categorización. Entonces, en base a ellos que se ha elaborado este plan de conservación de primates. Y otros planes como el de tortugas, pavalí blanca, cóndor, el suri, dos de ellas, pava y suri, han terminado en cuanto a su vigencia. No se sabe si van a continuar en todo caso, pero se conoce que se van a ir apareciendo más planes de conservación. Y estos planes tienen las estrategias de implementación a nivel, digamos, de coordinación nacional, a través del CERFOR, los diferentes ministerios, o acciones adscritas a estos ministerios, y a nivel de los gobiernos regionales, a través de las autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.
Entonces, como mencionamos, la implementación de estos planes es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones que gestionan al patrimonio de fauna, ¿no? Hay otro proceso digamos que se trabaja también en relación a la conservación de especies amenazadas, o mencionar ello, se trabaja con especies amenazadas, no necesariamente con especies no amenazadas, ¿no? Es la diferencia en todo caso de un proceso que se llama como identificar hábitats críticos de especies de fauna silvestre amenazada. Entonces, la idea de este proceso es identificar justamente ciertos espacios diferentes, en todo caso, o complementarios, en todo caso, a las áreas naturales protegidas, donde se sabe o se pudiera identificar áreas de vital importancia para las especies amenazadas, ¿no? De frente, sitios con abundante población, sitios de reproducción, sitios de alimentación de estas especies. Entonces va a ser un proceso de análisis, de estudio, se aprueban estos hábitats críticos de estas especies amenazadas, ¿no? Ahora esto se viene trabajando, se entiende en el marco de la zonificación forestal, que va a permitir en todo caso que en estas áreas se establezcan condiciones de uso, ¿sí? Se van a establecer condiciones de uso, de qué cosas se puede aprovechar en estos hábitats críticos, y de acuerdo a la zonificación forestal, por ejemplo, lo que indica es que en áreas donde se han establecido hábitats críticos se debe promover las concesiones de conservación, ecoturismo, manejo de fauna, uso de recursos diferentes a la madera. Entonces, eh, no es que solo, digamos, se establece un área y no se toca, ¿no? Sino se debe promover también el aprovechamiento de estas áreas y los recursos que pudiéramos tener ahí. Por otro lado, es interesante mencionar que para la gestión de la fauna silvestre se debe trabajar en evaluaciones poblacionales que permitan, obviamente, sustentar por un lado, cuotas de caza, cuotas de aprovechamiento. Entonces, la información que tengamos de las evaluaciones poblacionales es importante. Debe ser, digamos, una herramienta de gestión. Sin embargo, muy difícilmente también sabemos que se viene haciendo, obviamente por la ausencia de recursos, pero es, digamos, necesario en todo caso fortalecer este aspecto de la, de la realización de evaluaciones poblacionales. Es un dato básico en todo caso para el manejo de la fauna silvestre. Hay instrumentos también relacionados a la lucha contra el tráfico ilegal. Sabemos de esta estrategia nacional que tiene también líneas de acción, líneas de trabajo, donde participan diferentes instituciones con la idea, digamos, de fortalecer a las autoridades en cuanto al tráfico ilegal de fauna silvestre. Bueno, su objetivo de esa estrategia es reducir el tráfico ilegal en el Perú. Tiene resultados esperados, espera tener impactos en cuanto al comercio, ¿no? Entonces, pensaríamos que uno de los resultados importantes es, por un lado, la visibilización de que el tráfico es resultado eh, digamos, de un delito relacionado a las asociaciones delictivas. Entonces, eso ha sido un logro en todo caso importante, que también sabemos que tiene una norma penal que sanciona con cárcel a los que hacen tráfico ilegal, digamos, en el país. Entonces, eso. Y por otro lado, básicamente la visibilización por parte de la sociedad respecto al impacto que tiene traficar fauna silvestre en el país, ¿no? Por un lado, por el impacto a la biodiversidad, a los ecosistemas, a la fauna en sí, y por otro lado, no muy visible tal vez, por las pérdidas económicas que pudiera generar un aprovechamiento sostenible y no el tráfico, ¿no? Entonces, a nivel de funciones, las autoridades regionales implementan los sistemas de control y vigilancia, el trabajo diario que hacen en el ámbito de su jurisdicción.
y controlan y vigilan el transporte de los recursos forestales de fauna silvestre. Entonces, ya están los roles establecidos, en todo caso, en el marco normativo. Hay también el tema de las instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, como entidades que en todo caso resguardan el conocimiento biológico, el conocimiento científico de nuestro patrimonio, donde básicamente los números de biodiversidad que conocemos actualmente, de 2000 tantas especies, 600 tantos anfibios, 600 tantos reptiles, 500 tantos mamíferos, salen de estas instituciones científicas, ¿no? Entonces, es la base principal, digamos, importante del conocimiento biológico que tenemos en nuestro país. Entonces, desde el Estado también se regula, por un lado, su autorización, su funcionamiento, para que se salvaguarde en todo caso la información científica y el patrimonio que se almacena en estas instituciones, ¿no? Y forman parte de estas instituciones, Museo de Historia Natural, colecciones científicas, herbarios, jardines botánicos, bancos de germoplasma, etcétera, ¿no? Todos ellos se registran en el país. Actualmente hay un poco más de 43 instituciones reconocidas, y se espera que todas las regiones tengan una institución científica que pueda albergar patrimonio, con la idea, digamos, no solo de tener la información, sino también de formar investigadores científicos en las áreas de las ciencias biológicas de la flora, fauna silvestre, ¿no? Se me escapó de la diapositiva anterior, pero está relacionada a los hábitats críticos, ¿ya? Relacionada, digamos, a quién desarrolla el proceso de hábitats críticos. El CEPOR con los gobiernos regionales trabajan en todo caso en estos procesos, ¿no? Hay un marco normativo relacionado a un lineamiento para establecer hábitats críticos, en las que establecen los pasos que se tiene que seguir para identificar estos hábitats críticos, ¿no? Hay medidas de conservación que están establecidas en estos hábitats críticos. El aprovechamiento que se pueda realizar en estas áreas tienen que considerar impactos menos significativos a los hábitats, a las especies amenazadas que ahí se encuentran, y establecer, digamos, medidas adicionales para estas especies amenazadas, que forman parte de estos hábitats críticos. No voy a detallar mucho eso, no quiero complementar, pero igual les voy en la presentación que les vamos a dejar, está la información. Bueno, actualmente, como es un proceso nuevo, que recién se viene trabajando a nivel de la institución, de la institucionalidad, se han trabajado en 2 departamentos, San Martín y Amazonas, donde se han identificado hábitats críticos para especies de flora y fauna silvestre, ¿no? Este es en Ucayali, donde se tiene 8 hábitats críticos, en San Martín 15, se sabe que se viene trabajando en otras regiones estos procesos. Y por último, los temas de hábitats críticos, que básicamente son áreas de alto valor de conservación para la biodiversidad, incluido flora y fauna, presente especies amenazadas, endémicas, y que, digamos, que por sus características tienen que estar conservados para poder ser establecidos como hábitat, como ecosistemas frágiles, ¿no? Entonces la idea es también conservar estos ecosistemas, estas áreas de especies de flora y fauna silvestre que forman parte en todo caso del patrimonio forestal y de fauna silvestre, y se incluyen dentro del proceso de zonificación como zona de protección y conservación ecológica. Entonces, básicamente también es un tema, un proceso que se trabaja a nivel institucional, y tiene sus lineamientos establecidos para, por un lado, identificar ecosistemas frágiles. Este es un proceso que está más avanzado, en todo caso, en el país. Varias regiones ya cuentan con un proceso
establecido, culminado, tiene su lista de especies amenazadas. Tiene también un marco regulatorio en cuanto a la gestión que se hace en estos ecosistemas frágiles, desde acciones de coordinación multisectorial que se tienen que hacer para su gestión. Hay condiciones de uso de los recursos forestales y de fauna silvestre en los ecosistemas frágiles. Hay protocolos de actuación interinstitucional para la gestión y la protección de estos ecosistemas frágiles, en las que se indica, estipula qué cosas se hace y qué cosas se deben regular o prohibir en su ejecución en estos ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, esta presentación igual les vamos a compartir para que puedan explorar un poco más el marco normativo que se tiene respecto a eso. Y, digamos, el esquema de gestión de estos ecosistemas, tanto desde la autoridad regional, municipal, en acompañamiento con el CERFOR, ¿no? Y otros actores de la sociedad civil. Entonces, de manera general, este es el último tema que se ha querido comentar hoy día, estimados. Sin más, solo recalcar que para el trabajo que hemos tenido hoy día, no se olviden remitirnos su trabajo, su presentación a través de César, por favor, para hacer una calificación y poder con eso seguro promediar todos los temas que han tocado en el diplomado. Eso sería, César, ahorita te comparto la presentación y puedas compartir también con los alumnos. Más bien muy, muy agradecido por su tiempo y gracias. Sí, bien, estimado Víctor. Gracias más bien también por tu tiempo, bueno, y el conocimiento impartido hoy día, ¿no? Y bueno, estos tres días que ha sido del módulo del diploma. Entonces vamos a quedar ahí, estimados. Me remiten, por favor, sus trabajos al WhatsApp para tenerlos en cuenta ahí con su nombre, por favor. ¿Ya? Ya me remitió ahí, creo, Freddy, ¿no? Entonces los demás que faltan también. A ver, y saben que esto se califica, ojo. Entonces, bueno, vamos a quedar ahí el día de hoy. Y bueno, de acá nos vemos la semana que viene, ¿no? Que tengan un bonito fin de semana, estimados. Y bueno, gracias también, estimado Víctor. Listo, César. Gracias a todos más bien por su tiempito. Igual, desde ya, si hubiera alguna consulta o intercambiar opinión, estoy al tanto para poder conversar. Gracias, saludos a todos. Igualmente, gracias, a todos. Estamos viendo entre semana. Muchas gracias a todos. Hasta el martes. Ok, Freddy, estamos viendo. Nos vemos. Ok, hablando.